Bueno, Entonces debería venir, pero bueno. pues hoy vamos a hacer... Perdón, si me veis con las manchas oscuras, no es porque me quiero ver con vosotras. Es porque las otras las tengo ajustando. Por chulear. Y estas son graduadas. Nada más, por chulear. Perdón, ¿eh? Hoy vamos a hacer la última clase del curso, que además es la última clase del tema del ego, y la charla de hoy, bueno, no va a ser especialmente larga, o sea que podemos abrir luego un poco de debate. Acabamos cerrando la segunda sesión sobre el ego de forma en que pudiéramos entender cómo el ser humano puede deconstruir, o sea, hacer ausencia de ego, hacer que el ego pierda su fuerza, se deconstruye, quiere decir que deja de tener el poder sobre nosotros, ¿vale? Y concretamente hablamos en la última clase sobre la sabiduría tolteca, y esto tiene que ver con que la charla que Julio nos entregó acerca del ego, pues precisamente Campayo hablaba de eso, y bueno, realmente el conocimiento del ego, la gestión del ego y la comprensión del ego como el elemento distorsionador de la felicidad humana, lo conocen todas las culturas. Algunas hacen más o menos hincapié. El por qué Campayo en un momento determinado toma la decisión de que sea la sabiduría tolteca la que forme parte de su charla es muy claro de entender. Y tiene que ver con que, primero voy a explicar quiénes son los toltecas, ¿vale? Los toltecas es una cultura mesoamericana que es inmediatamente anterior a la cultura azteca. Claro, no existe no había allí nadie con un libro para tomar nota de en qué fecha empezaba uno y salía el otro, y cuando se sustituye, no es como el campo de fútbol que hay un árbitro que tiene el silbatito y dice en el minuto 17:42 el jugador 12 se sustituye por el 14. No, aquí no. Aquí hubo una transición cultural de la cultura tolteca a la cultura azteca, como eran culturas muy beligerantes. Digamos que el poder lo compartían a través de la violencia y no era un poder democrático, sino un poder autocrático, y la violencia formaba mucho parte de ese tipo de culturas. Entonces, no se sabe cuándo una cultura se impone a la otra, pero sí se sabe que la cultura tolteca pudo encontrarse en torno al siglo X-XII, ¿vale? Aproximadamente. O sea, que no estamos hablando de hace 50.000 años, sino que estamos hablando de hace 1000 añitos pelados. En esos 1000 años, la cultura ha evolucionado en el conocimiento del ego, muchas veces impregnadas por estas costumbres que los toltecas tenían. Para los toltecas, el ego, ellos lo consideraban una máscara. Bueno, se nos ha ido... Luego lo pongo otra vez, ¿vale? Ahora mismo, como estamos precisamente... El ego ellos lo consideraban una máscara. De hecho, la cultura mesoamericana, para muchos rituales y para muchas costumbres sociales usaban máscaras, se ponían máscaras, usaban tótems que representaban criaturas con las que asociaban diferentes comportamientos o actitudes humanas. De hecho, muchos chamanes, tanto en la Baja Norteamérica, Centroamérica, o sea, la Baja Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, tomaron esta costumbre de adjudicar un tótem al conocimiento espiritual y vincular las facultades o las capacidades humanas a determinados tótems animales, ¿no? De manera que para ellos la máscara representaba aquello que cubría la consciencia, ¿vale? El tolteca creía claramente que lo que el ego construía de sí mismo, la historia que el tolteca se creía de sí mismo, no era su verdad. Pero también sabía que el apego hacia tu propia historia, hacia tu biografía, tu autobiografía, era tan sumamente pesado que había que trabajar para liberarse de él. Entonces,
la costumbre tolteca, ahora se enciende porque suena mi teléfono, que es muy mal momento para que suene mi teléfono, y hay que colgar. Perdonadme porque esto tenía que estar en silencio, y ahora ya que me he levantado voy a aprovechar para volver a poner... Sale otra vez, ¿no? Sí. Vale. Entonces, como digo, la cultura tolteca, ellos reconocen la autobiografía como la construcción del personaje en el que ellos se identifican, teniendo en cuenta que la consciencia es la pantalla o el espacio donde se desenvuelve la experiencia del personaje. Es como si estuvieras viendo una película, que es tu autobiografía, desde la perspectiva consciente que es ese observador. Y ahora nos estamos quedando sin sillas. Pues espera, voy a coger aquella. Toma, dejo esta a ti. Ahí. Pasar otra para allá. Mira, ahí hay otra. Vamos a cogerla por si acaso. Hola, buena. Tú misma. Venga. Por su culito. Entonces, vale. ¿Sigo estando en cuadro? Sí, vale. Entonces, ¿cómo conocemos todos estos conceptos? ¿Cómo nos llegan hasta nosotros? Porque conocemos una costumbre cultural que ellos tenían, que es que cogían una máscara y todos los días le contaban su historia. Entonces, cuando algún maestro, chamán, instructor o algún mayor anciano veía que alguien estaba demasiado identificado con su ego, con su personaje, le prescribía ese trabajo, le decía, tienes que contarle tu historia a tu máscara. Y esa era su costumbre. De esa manera deconstruían el ego. ¿Cómo lo hacían? Pues durante meses, todos los días, cogían una máscara, identificándola con un personaje, y le contaban su historia. Le contaban quién era él, qué era lo que había logrado en su vida, qué era lo que más le gustaba, qué eran las cosas que hacía, qué eran las cosas que le disgustaban, con quién se enfadaba, a quién odiaba, con quién estaba peleado. Le contaba su vida a ese personaje todos los días durante un rato. Pues se despertaba, no sé, cuando los chamanes le mandarían hacerlo en alguna, no sé, pues cuando te despiertes, o antes de dormir, o cuando vayas a comer, yo qué sé, cuando fuera, pero lo cierto es que todos los días le tenían que contar su biografía a su máscara. De forma que finalmente, después de días y días contándole su historia, se dieran cuenta que tanto la máscara era irreal como su historia era irreal, y que ellos no eran su historia. Que eso que le estaba contando a la máscara llegaba a aburrirle de tal forma que se aburrían de sí mismos, de su propia historia. Y se daban cuenta que si se aburrían de su propia historia es porque su historia no eran ellos. Se aburrían de contarse a sí mismos aquello que ellos pensaban, que ellos querían, que ellos deseaban, con lo que se identificaban, las cosas que les gustaban, los mayores logros de su vida, los mayores fracasos. Todo eso que le contaban a su máscara, después de meses, se liberaban de ello. ¿Me estoy explicando correctamente? ¿Vale? Entonces, entiendo que Campayo eligiera esta cultura como ejemplo de deconstrucción del ego, pero es que además de esta maravillosa costumbre, que si la practicáis durante 4 o 5 meses, al sexto ya no vais a encontrar ningún ego en ninguna parte porque os habéis aburrido de vosotros mismos hasta el límite de la saciedad. Además, nos ofrecían los 4 conceptos básicos que se recogen en un libro muy famoso sobre lo que no me acuerdo es del autor. Déjame ver el nombre. ¿Era Naranjo o algo así puede ser? ¿O? Los 4 acuerdos es de Miguel Ruiz. Vale, los 4 acuerdos, que es un libro pequeñito, ¿vale? Que vemos que no es muy grande. Muchas gracias por traerlo. Y yo he puesto ahí los 4 acuerdos de la sabiduría tolteca, que lo que hace Miguel Ruiz es, al entrar en contacto con la cultura mesoamericana y recopilar información ancestral sobre aquella época, pues todo lo que le llega de todo el conocimiento que él encuentra en los pueblos más antiguos de Mesoamérica y
y en las culturas que se han mantenido más íntegras, le hablan sobre los toltecas y él recoge y se da cuenta que hay 4 conceptos esenciales, que son 4 acuerdos a los que la sociedad llega para liberarse de su propio ego, tanto a nivel personal como a nivel social, ¿no? El primero es ser honesto. Recordáis que cuando empezamos hablando del ego os hice un énfasis muy fuerte, muy intenso en las palabras. Ellos son plenamente conscientes, bueno, fueron plenamente conscientes de que el mal uso de una palabra causa dolor, causa sufrimiento. Con las palabras hay que ser muy cuidadoso, muy meticuloso, porque alimentan los egos. Los alimentan causándoles dolor o dándoles fuerza para arraigarse más en aquel que escucha. Si tú alimentas el ego de la gente, si le halagas, estás fortaleciendo un ego que no le hace bien. Si le insultas, le estás hiriendo y le estás causando un daño a su ego que tampoco le hace bien. Entonces, cuando le dices algo, las palabras con las que lo dices tienen que ser tan sumamente equilibradas como para que no alimenten ese ego, ni por el dolor ni por la soberbia, ¿vale? Ni por ninguno de los dos aspectos. Otro de los acuerdos con los que ellos trabajan es que, claro, si tú te haces consciente de que tú no eres tu personaje, no debieras tomarte nada a pecho, no debieras tomarte nada como algo personal. Debieras entender que la vida sucede y que tú estás inmerso y formas parte de lo que sucede, pero no te está sucediendo a ti. No, la vida no te está haciendo cosas a ti, la vida está haciendo que las cosas sean, la vida está haciendo que las cosas sucedan. El destino es el mismo para los grupos sociales que tienen correlación o coexistencia, y en esos grupos lo que ocurre les ocurre a todos. Si hay hambre para todos. Me refiero en aquella época, en esas culturas, en este tipo de tribus o de asociaciones socioculturales de aquella época, de hace 12 o 14 siglos. La sociedad moderna ya es bastante más diferente, tiende mucho a la independencia, pero ellos eran muy codependientes, con lo cual lo que sucedía, sucedía para todos. Y los toltecas le decían, ¿por qué te lo tomas como algo personal? ¿Tú qué te crees, que porque te está yendo mal a ti, no nos va mal a nosotros? ¿No te das cuenta que tú solo formas parte de la historia de todos, que tú solo eres parte de un destino común, que tú solo eres una pieza que forma parte de todo lo que es, pero que no te está ocurriendo a ti, que está ocurriéndole a todos? Esto hoy día es muy difícil de entender. En aquella época, cuando se lo explicaban a los jabatos, a los chavalines, a los zagales, lo entendían muy bien porque veían la codependencia social, veían lo importante que es. ¿Tú qué crees? ¿Que si viene el enemigo y mata a tu padre, a mí no me duele? Si vienen a quitarnos nuestra comida, nuestros animales, nuestro alimento, nuestras tierras, ¿tú crees que yo no sufro? ¿Solo sufres tú? ¿Qué malos son contigo? Si tu mujer se ahoga en un río, ¿crees que el grupo social no pierde a una madre que cuida de los niños? Ahí cuidaban de todos y se protegían entre todos, ¿vale? Entonces, primero, ¿cómo nos hablamos? Segundo, lo que sucede no me sucede, nos sucede, o simplemente sucede, ¿vale? No me sucede, simplemente sucede. Tercer acuerdo, tener el valor de expresar todo lo que se siente de una manera clara para que el otro no tenga que suponer, y por supuesto tú no supongas. No dejes al otro suponer, porque eso es un conflicto necesaria e inevitablemente, cuando dejas que el otro suponga. Uno de mis hermanos nunca dice por qué se enfada, nunca lo dice. Con lo cual, él no le habla a alguien hasta que se le pasa el enfado. Y todos tenemos que entender que él no te habla, pero no sabemos por qué, porque como no dice nada, pues está cabreado. Me llamaba mi otro hermano y me decía que lleva 3 días que no me habla, 4 días. ¿Y por qué? Dice, yo qué sé. Y yo hablo con él y le pregunto, ¿pero por qué no le hablas a tu hermano? Ah, porque no. Y dice un montón de cosas y no expresa lo que siente. Empieza a justificarse. Me cuenta para justificarse por qué no le habla. A mi otro hermano me cuenta un montón de cosas. Pero no está dejando más que yo suponga, porque él no está expresando lo que siente.
No me dice, es que me he sentido herido por esto y tal, ni se lo dice, por supuesto, al otro. Entonces, al final yo le escucho, que él se desahogue, y cuando se termina de desahogar le digo, pero no te das cuenta que es tu hermano, hombre. ¿Tú te crees que, no sé qué te crees que te ha hecho, ahora lo vuelvo a encender, no sé qué te crees que te ha hecho, pero sea lo que sea que te ha hecho, es tu hermano, ¿te crees que lo va a haber hecho de mala fe? ¿No eres consciente de que sea lo que sea que haya hecho, lo ha hecho sin ninguna intención de dañarte o herirte o ofenderte? ¿No te das cuenta que simplemente es torpeza, desconocimiento, ignorancia, incapacidad, o simplemente no tiene un recurso para hacerlo mejor? ¿No te das cuenta de eso? Y él sigue con su historia, pero no habla de lo que siente. Porque si habla de lo que siente, yo puedo averiguar cómo hacerle ver que eso que siente es suyo, no es del otro, no es de mi otro hermano, es suyo. Y que se ha ofendido con mi otro hermano por algo que es suyo, pero como yo no sé lo que siente, no le puedo mostrar lo que es suyo, porque no me lo cuenta. Entonces, fijaros lo importante que es ser claro con lo que sentimos, expresar con toda claridad lo que sentimos, y más allá aún de expresar con toda claridad lo que sentimos, no suponer nada y evitar que los demás tengan que suponernos. O sea, no es solo usar bien las palabras, sino decir bien lo que sentimos, para que no tengan que suponernos. Me habéis escuchado hablar 1000 veces de la escucha activa. Me habéis escuchado hablar 1000 veces de que hay que entender y sentir como el otro entiende y siente. Eso es escucharle. Sentir como el otro siente. Comprender lo que nos está expresando con sus sentimientos. Eso es realmente escuchar al otro. Eso es sentir al otro, ¿vale? Pues esto es lo que expresaban los toltecas. Que hoy día, fijaros, le ponemos un nombre muy bonito, escucha activa. Expresar, recoger lo que sientes. Voy a volver a encender esto para... Vale, y ahora ya para terminar, bueno, esto es lo que deberíamos hacer todos, ¿no? Dar lo mejor de nosotros mismos a los demás. Pero bueno, como tampoco lo mejor de nosotros mismos no siempre lo podemos dar, por lo menos hagamos siempre lo máximo que podamos, ¿vale? Porque no en todas las ocasiones las circunstancias que nos rodean nos permiten mantener un equilibrio y nos permiten mantener una paz interior suficiente para poder dar lo mejor de nosotros mismos. De hecho, lo mejor de nosotros mismos se expresa cuando estamos en una auténtica paz, cuando estamos realmente tranquilos, cuando estamos realmente desapegados de lo que está sucediendo. Y esto nos ocurre muy poco. Esto nos ocurre realmente muy poco, porque nos apegamos tanto a lo que nos sucede, nos convertimos tanto en lo que nos ocurre, que estamos siempre identificados con nuestros sucesos vitales, con nuestra experiencia vital, con nuestra vida. Y nos olvidamos de quién somos para ser lo que vivimos. Entonces ahí no hay una paz interior, no hay un silencio, no hay una ausencia de ego que exprese lo mejor de mí mismo. Pero sí puedo darle a los demás siempre lo mejor que yo tenga siempre en ese momento. Aunque no esté ausente de ego, aunque no esté en paz interior, aunque no esté desidentificado con lo que está ocurriendo, aunque mi ego se esté manifestando con presencia, porque esta situación me está desbordando, porque emocionalmente estoy muy comprometido, porque estoy muy identificado con lo que está ocurriendo en este momento de mi vida, aún así, haz siempre lo máximo que puedas. No te conformes con menos, haz siempre lo máximo que tú puedas hacer. Esto es el cuarto acuerdo, ¿no? Si tú haces lo demás y siempre lo haces al máximo que tú puedes, por lo menos lo estás intentando, ¿no? Estás al máximo que tú puedes. Aunque seas consciente de que no estás ausente de tu ego. Aunque tu ego esté ahí, pero al menos haz lo máximo que puedas por los demás, ¿vale? Recordad siempre que las palabras son el castigo que trae nuestro ego, que usarlas mal y sin medida nos causa sufrimiento tanto a nosotros como a todos los demás. Hay que usarlas bien y para lo que es importante, sobre todo para compartir lo que se siente, para evitar que la gente nos suponga, para evitar suponer a los demás, para preguntarles, para saber de ellos, saber de sus emociones, de sus sentimientos, ¿de acuerdo? Porque esto
nos va a dar una menor reactividad, vamos a reaccionar menos, vamos a ser más empáticos y vamos a liberar esa energía interior que realmente tenemos en nosotros. Y por fin, para acabar con la charla y entrar un poco, si queréis, más en un poquito de debate antes de acabar, por fin, para acabar con este tema del ego, voy a intentar trasladaros lo que es la ausencia de ego, que hoy me ha encantado que David nos mandara ese párrafo. Ha sido ayer, ¿no? ¿O ayer? Sí, no me acuerdo, ayer. Vale, lo mandó ayer. Pero me equivoqué. es que cuando mandan una foto en el móvil no la veo bien, pero cuando ya lo abro por la mañana en el ordenador, cuando me pongo a trabajar, como la mitad de los WhatsApp son de trabajo, pues ya abro las fotos y cuando he leído me ha encantado. Realmente el libro es un dueto de uno, ¿no? Vale. La cita es una expresión muy exacta de la experiencia de ausencia de ego, teniendo en cuenta que para nadie las cosas son igual que para otro, ¿de acuerdo? O sea, las experiencias que cada ser humano vive y el camino que debe recorrer para encontrar lo mejor de sí mismo, para ausentarse de su propio ego, no es igual, porque si fuera igual para todos habría una receta y sería como un pastel de chocolate, que poniendo los ingredientes a todos nos saldría perfecto. Entonces todos manejaríamos nuestro ego de maravilla. Pero no existe ninguna receta, no la hay, desgraciadamente, no es un pastel de chocolate, ni una trenza, no lo es. Entonces, repito, lo que voy a intentar trasladaros es lo que ese párrafo de ese libro tan maravilloso nos intenta mostrar para que seamos conscientes de que estamos logrando la ausencia del ego. Y él, en ese párrafo, lo que explica el autor, que es... eso es un libro que trata sobre... Sí. Sí, pero trata sobre un barato, sobre la Astravata. Sí, es el Astravaka Gita comentado. Vale. Pues los comentarios del Astravaka Gita de este libro lo que intentan trasladarnos es: cuando tú vives la experiencia, percibes claramente que la observas. Y lo que te está explicando es que mientras tú percibes que la observas, mientras hay un observador y un observado, hay un juicio, hay una experiencia. Es decir, te haces consciente del observador porque el observador juzga, experimenta. Y en tanto en cuanto tú estés siempre percibiendo al observador y lo observado, es decir, tu propio diálogo, tu propio discurso interno, tus propios pensamientos, tus propias experiencias, tú las puedas observar, va a haber esa dualidad de lo que está fuera y lo que está dentro. Y mientras haya dualidad, no hay ausencia de ego, porque el ego es la dualidad. El ego es el juicio de lo que está más allá de mí y de lo que yo soy, porque yo me interpreto, porque yo existo. ¿Cuándo desaparece el ego? Cuando yo no me interpreto, cuando yo no existo, cuando yo no observo, cuando yo no juzgo. Entonces lo que siento es sentir. Estoy ahí sintiendo lo que sucede. No observando, no pensando, no juzgando, no hay pensamiento, no hay expresión, no hay valoración. Estoy ahí. Estoy en lo que es. Y no hay lo que es y yo. Todo es lo que es, y en todo lo que es estoy. Esto es un poco... Eso es la iluminación. Sí, esa es la ausencia total del ego. Es que si te quedas sin ego, estás iluminado. Hay otra. Claro, si de repente todo lo que tú crees ser deja de ser, entonces eres todo. Porque ya sabes que tú no eres lo que crees ser, sino que eres ese todo. Y esa es la experiencia de la iluminación, es percibir la realidad única que muy pocos pueden llegar a ver, porque el ego no lo permite. El ego siempre te convierte en tu personaje, separándote de lo que sucede y convirtiéndolo en algo que ocurre fuera de ti, dándote la oportunidad de crear tu propia máscara y de que tu conciencia observe en una interpretación de ti mismo.
Cuando tu conciencia ya no observa, sino que experimenta, cuando no hay interpretación de ti mismo ni de lo que hay, simplemente hay una experiencia, esa conciencia es pura. Es conciencia pura de lo que es. Y esa conciencia pura de lo que es no tiene persona, no tiene personaje, no tiene interpretación, no tiene pensamiento, no tiene juicio. Es una experiencia. Y claro, yo creo que te agradezco muchísimo el verso y bueno, esa página, porque yo esto lo he experimentado en pequeños momentos de mi vida, en pequeñas pildoritas de experiencia, pero es dificilísimo de explicar. Es tan complicado de explicar y gracias a poder leer aquello estoy exponiendo los argumentos aquí y ahora con una claridad que creo que es medianamente comprensible y que me resultaría imposible si no hubiera leído eso. Porque creo que ahora se interpreta, se entiende lo que estoy intentando decir. Perfectamente. ¿Sí? ¿Lo entendéis? ¿Lo estáis entendiendo todo? Pues esto es lo que tendríamos que intentar conseguir. Lo llama el eterno presente. Sí, estar en el eterno presente. Pasarle a David Me parece muy bonita, muy indicativa de lo que es, de lo que tenemos que lograr. Claro, Y luego también lo compara mucho con lo que decía José Antonio el otro día del sueño, que es como si la vida, lo que estamos viendo aquí, es un sueño. Y nosotros lo estamos viendo desde... es lo mismo que decían los toltecas. Tu conciencia está viviendo un sueño. Una pantalla de cine. Eso es, una experiencia que tú ves de ti mismo. Esto es lo mismo. La pantalla da igual lo que eche. La conciencia observa y le da igual lo que suceda ahí fuera. Eso es. Pero al final eso no ocurre porque nuestro ego se mete en medio, se convierte la conciencia en el ego y se deja atrapar por él interpretándolo todo. Sí, nos creemos que somos eso. Eso es, interpretamos que somos ese personaje que lo piensa todo, lo juzga todo, lo mide todo, lo intenta justificar todo e intenta darle forma a una comprensión del todo. ¿Vale? Bueno, pues ahora hay que preguntar, porque no me vais a hacer creer que me he explicado tan bien como para que se haya entendido todo. Para mí está claro. Una preguntita. ¿Qué? Una pregunta. ¿A quién se lo da? Quería que ibas a preguntar. Está claro, ya está. Bueno, No, yo sobre la observación quería decir algo. Hay un tipo de observación que es, como te diría yo, es pura, es exenta de ego. Es observar lo que hay, punto. Y sin pero eso juzgar. no es observación, eso es presencia. Eso es presencia. Cuando observas, estás valorando, estás Pero juzgando. observas con testigo, no No, haces juicio. pero si hay testigo y atestiguado. Hay testigo y suceso. Tú lo estás diciendo, observas como testigo. Ahí tomas presencia de ti. Eso no es ausencia de ego. Hay presencia de ti como testigo. El observador está manifestándose. Ahí sigues atrapado en tu ego. Cuando tú te liberas de tu ego... Pero igual Sí, tienes razón. pues sí. Sí. Tienes razón. Cuando tú te liberas de tu ego, hay presencia, pero no hay observación, porque no hay observador. Hombre, qué duda cabe que hay grados, porque cuanto más te identificas, es como más ladrón el ego. Entonces, poco a poco, ese ego tiene menos arraigo y claro, cuando realmente las cosas suceden porque sí y no hay efecto, es cuando realmente solo es observación. Mirad, la trampa más maravillosa del ego es que se hace más fuerte y más poderoso cuanto tú más crees que has logrado. Es decir, cuanto tú más crees que estás observando y que estás en silencio y que tienes una presencia observadora y te crees que estás... Esa es la trampa del ego, porque la presencia no tiene ninguna observación y no hay ninguna sensación de que lo estás haciendo ni bien ni mal, porque no la hay. La presencia es ausente de corrección o incorrección, es ausente de bien y de mal, es ausente de juicio y entendimiento. Esa presencia ausente de todo, el ego la esconde haciéndote creer que tú estás logrando cosas y dices, oh,
qué paz estoy teniendo, qué paz mental, qué silencio mental, no hay pensamientos, no hay discurso. Esta experiencia que estoy viviendo es maravillosa, estoy evolucionando, no hay discurso, claro, no, estoy a otro nivel, tengo un crecimiento espiritual maravilloso, porque ahora estoy en paz y en silencio y en armonía con la realidad, y he evolucionado y he crecido, y soy el crack de la espiritualidad. Ego a muerte. Bueno, es que soy andaluz y estoy haciendo un chiste. Estoy haciendo una caricatura. Estoy haciendo una caricatura de la experiencia, pero el ego es tan sutil, que es tan tramposo, que ahí muy ligeramente te dice, ay, ya ahí vamos mejor, ya lo estamos haciendo bien. Uy, ahora ya hay más espiritualidad aquí en nuestra vida, Uf, el ego ahí te va metiendo la trampita, te va metiendo, y se va escondiendo para que tú no acabes con él. Porque cuando acabas con él muere y él sabe que va a morir. Y tu absoluta presencia es ausencia y muerte de tu ego. Y esa destrucción la va a evitar escondiéndose en todos los resquicios ocultos de ti mismo, contándote engaños y mentiras para que te las creas, haciéndote creer que lo haces de maravilla, pero sigue estando engañándote, porque sigue ahí, oculto en el engaño de que tú lo estás haciendo bien y que todo va bien, pero es que no. Es que la presencia es que no hace que nada esté bien ni esté mal. La presencia estás. Es que mientras nos identificamos con el personaje, ya puedes cantar. Mientras crees que estás logrando algo, es que no logras nada. Mientras crees que estás logrando algo... Estamos todos enganchados al personaje. Es que claro. Eso, vamos, nos da un miedo que se muera. No te puedes mientras creamos que estamos logrando algo, no estamos logrando nada. Pero entonces hay aquí muchos iluminados. ¿O no. ¿Conoces algún iluminado? Sí. Dice que estamos todos, sí. A nuestro, nuestro maestro y a algunas personas. Has visto tus gestos egoístas también. Claro, porque también te digo que la iluminación es como gradual. O sea, quiero decir, la presencia de luz en ti no es de repente, ¡pum!, una bombilla que no se apaga nunca. No, perdona. Tu ausencia y tu presencia forman parte de una vida material en la que hay momentos de una presencia espiritual brutal y una ausencia de ego absoluta, y hay otros momentos en los que de repente aparece un poco de ego y, oye, esa presencia espiritual pues un poco se ve perturbada, porque somos humanos. Sí, el ego siempre está. Lo que ocurre es que en una persona más, en un nivel de iluminación o de autorrealización importante, se manifiesta muy poquito. Se manifiesta pues minutos cada día, minutos. En nuestro caso se representa el 90% del tiempo. La deconstrucción del ego, como tú decías, la deconstrucción del ego es un proceso paulatino. Claro. Y la observación ayuda mucho. Claro. A darte cuenta y lo que hacían los... Pues ese tipo de observación a mí me parece que es sano. Que es y lo que hacían los toltecas, contarse todos los días su autobiografía. Qué aburrido eso. Yo estoy aburrida de mi personaje, como para contármelo todos los días. Pues eso es para que llegues a desentenderte de él por completo. Estoy harta, o sea, que no necesito ya eso. El libro habla de que el ego se autodestruye en un solo momento. En cuanto llega el momento adecuado. Sí. Pero claro, ¿cuándo es el momento adecuado? Para cada persona es distinto. Claro. Igual ni siquiera es en esta vida. Eso no sí. es cuando lo hayamos trabajado lo suficiente, pero claro. que puede ser esta vida o en la siguiente. No, hay que trabajarlo, pero lo que sí dice, y no, dice que llega un momento en que se autodestruye directamente. Sí. O sea, en un instante. Es como una gracia que te cae y ya está. Sí, fijaros, ¿sabéis? Uno de los maestros espirituales que mejor ha explicado ese momento es Eckhart Tolle. Eckhart Tolle habla de cuando él colapsa y lo explica con un detalle magnífico. Os recomiendo El poder del silencio, no, El poder de la hora, El poder de la hora de Eckhart Tolle, porque creo que es uno de los que mejor explica cómo se vive la experiencia de la autodestrucción del ego y de ese hartazgo de sí mismo, ese hartazgo de la vida. Bueno, yo ya estoy ahí. Sí. O sea que igual estoy pronto. Pues, porque ya estoy harta ya. Pues el día que ocurra cuéntanoslo porque te lo vamos a ver en los ojos. Estoy harta. Ven corriendo a contárnoslo para que lo veamos. Cuando comentabas al principio digamos,
esta civilización o esta cultura de los toltecas o estas tribus, me parecía, digo, caray, pues qué avanzados y que Sí. refiero que espirituales, ¿no? Sí, Tenía su... pero tenía su curiosamente gurú. no era una cultura especialmente espiritual, no lo era. Era una cultura que quería desapegarse y liberarse de sus egos, pero porque consideraban que era esencial para una vida feliz. Pero no eran especialmente espiritualistas, ni religiosos, ¿no? Al contrario, Pero de pronto has dicho 2000 años o 1000 y pico más tarde, Mi- mi- estamos aquí nosotros 1000 años más tarde. hablando justamente de que en ese aspecto ellos eran modélicos, ¿no? Y cómo, o sea, No eran modélicos, tendrían como nosotros gente en sus culturas sí, que eran esa inquietud. altos maestros espirituales y tendrían patanes criminales y asesinos que iban matando a todo el mundo, claro, como en todas las culturas. Como ahora, claro, tendrá lo mismo que ahora. Lo que ocurre es que ellos tenían mucha mayor conciencia social, una mayor responsabilidad social y había muy aferrado en sus costumbres estos 4 acuerdos de cómo se tenía que vivir para hacer la vida más fácil a tu grupo social, para no ser un estorbo social y no ser un problema social. Esto era más, yo que diría, ecología social, era una manera de entender la cultura en la que no se hicieran daño y no se jorobasen unos a otros. Y esto era el principio básico que lo hemos perdido por completo y en esta sociedad moderna es el egoísmo, darle gusto a mi culo, que cada uno se apañe como pueda y yo te piso la cabeza para sacarte todo lo que pueda de ti para poder tenerlo yo. Y así es la sociedad de hoy. Entonces, fijaros la diferencia de interpretación social de los toltecas hace 1000 años a nosotros aquí ahora. Sí, ya me gustaría a mí haberme sí. criado allí, porque el alcance de esa Igual has experiencia... estado y no te acuerdas. Bueno, también. El alcance de esa experiencia de ausencia total de ego para ellos, pues a lo mejor era de un 30 o un 40% de individuos, cuando para nosotros es de menos del 0,5%. Entonces, si tú pones las condiciones adecuadas para facilitar que una persona se libere de su ego y le das todo el conocimiento, el aprendizaje, el apoyo social, el respaldo, le acompañas para poder hacerlo, pues muchos de ellos lo van a lograr. En cambio, nuestra sociedad es justo al revés. Te pone problemas, dificultades, no te ayuda en nada, no te da conocimiento, no te da experiencia, no te pone nadie que te acompañe. No. Pues lógicamente en la sociedad de hoy, pues la autorrealización espiritual es muy poco habitual, es muy poco presente. ¿Hay individuos en nuestra sociedad que destacan por esa presencia espiritual tan intensa? Sí, los hay, ¿no? Y tú te puedes mirar en internet a alguna gente que a través de las prácticas del yoga, el carrillo este tío está a un nivel espiritual también tremendo. Hay mucha gente que a través de unas culturas orientales que les han dado un conocimiento específico y a través de unas prácticas concretas, pues han mejorado muchísimo su nivel de espiritualidad en nuestra sociedad actual y en nuestra era moderna, pero es muy poco frecuente. En esa cultura era bastante frecuente. Y se sabe, o sea, ¿cómo desapareció eso? ¿Cómo fue a menos y No, no a más los últimos fueron los mayas. La Maya. última cultura mesoamericana fue la maya. Y nadie sabe por qué desapareció, porque se la tragó la selva. Sí. Hay 2 teorías, una que habla de una enfermedad que, como los españoles trajimos la gripe y estuvimos a punto de... Eso, el sarampión o la gripe, o la viruela, trajimos enfermedades, entonces alguna se quedó ahí medio residente y en algún momento, ¡pum!, se los cepilló a casi desapareció todo. Como civilización. Y otra también habla de que ellos se retiraron, intentaron apartarse de las civilizaciones modernas y que desaparecieron en la selva y que a saber qué les pasó. Si fue otra posible enfermedad, algún tipo de fiera, yo qué sé, que no se sabe, pero que de repente la población se redujo una barbaridad, eso ocurrió tal cual, y las inmensas grandes ciudades donde vivían decenas de miles se redujeron mucho. Y eso ocurrió antes de que llegáramos nosotros. O sea, el que se redujera muchísimo la población y que hubiera ciudades que desaparecieron tragadas por la selva, data de hace más de 5 siglos. Por lo tanto, ocurrió antes. Que algunas desaparecieron y no se sabe por qué. Cuando llegaron los españoles no lo averiguaron. No fue culpa de esto. Hay muchas teorías, es que no hay ninguna ciencia cierta acerca de esto. Probablemente dentro de unos cuantos
30, 40 años más, pues ya se podrá ir sabiendo, porque ahora la tecnología de mirar por debajo del suelo, encontrar muchos más restos arqueológicos, encontrar conocimiento cultural escondido, es mucho más fácil, cada vez tenemos más tecnología para hacerlo. Entonces, en algún momento vamos a encontrar en alguna parte alguna piedra escrita que lo cuenta, seguramente. Pero mientras no ocurra, no lo sabemos. Yo por lo menos, como, ya sabes, esto son cosas que te cuento porque me las empollo, pero yo de esto no entiendo. Entonces yo me he estudiado esto para contároslo a vosotros. Ya está, no soy especialista en esta teoría. Y la siguiente civilización fueron los aztecas, por lo que has dicho, ¿no? Los Después de toltecas, los toltecas, los aztecas, después los mayas y los después se mayas. acabó los españoles. Vale, Y se acabaron todos. ya. Bueno, sigue habiendo Ahora, mayas, mayas, sigue, sí, pero bueno. pero ya los minoritarios. mayas acabaron con los aztecas. Sí. Entonces cuando llegamos nosotros ya estaban los mayas, que fueron los últimos. Y finalmente, pues un poco los valores de la sociedad actual, es decir, pues lo que decimos, o sea, países, por ejemplo, capitalistas, países con afán de poder, de prosperar, Claro, del pero tú fíjate la diferencia. Los toltecas que se cuidaban entre ellos y tenían sus acuerdos sociales y querían que la gente no tuviera ego para no perjudicar a los demás, y llegan los españoles y que buscaban allí oro. Claro. Allí oro. Oro y esclavos. Bueno, y evangelizar también. Y esclavos. Oro, o sea, poder económico, poder personal directo o poder espiritual, ¿no? Te voy a evangelizar porque Sí. yo te traigo a Jesús y tú tienes que creer en Jesús. Perdóname, si yo tengo una paz espiritual en mi vida, me da igual si existió Jesús o no existió, o si ha existido, yo no tengo por qué conocerlo, que yo estoy en paz conmigo y con mi existencia y con mi entorno y con mi destino. A mí déjame tranquilo y tú créete a tu Cristo o a tu Dios o al que te dé la gana a ti. ¿Por qué tiene ahora cualquier cultura que convencer a los árabes que tienen conocimiento acerca del Corán? Bueno, pues tiene, pero los que asumen la yihad y creen que hay que matar a la gente si no se convierte, Lo llevan al ¿esto qué extremo, justificación sí. tiene? Tampoco, sí. Son extremistas. ¿Por qué tiene que haber una guerra santa? ¿Por qué sí. tienen que matar al que no cree en Alá? Sí, porque son infieles, con lo cual se radicalizan. Ya, pero sí, que nos damos cuenta de lo antagónico sí, que es sí, con la realidad, sí. lo fuera de contexto y lo anacrónico con la existencia social que tenemos esta cultura humana a día de hoy. Es totalmente anacrónica la yihad y matar por una creencia. Sí. Y poner bombas y tal, y esto... Pues se sigue haciendo. Pues claro que se sigue haciendo. Y es lo contrario a la filosofía. Claro que pues se sigue haciendo. Pero ahora ya involucrado mucho más el poder económico, los intereses sociales, sí. Y sobre todo es el dinero. Todo es por avaricia. Poder, y dinero. Poder y dinero. Porque a mí me podrán contar lo que quieran de por qué los palestinos atacaron Israel y mataron 2.000 personas, pero estoy seguro que detrás de esa creencia religiosa había los intereses económicos de alguien. Que no me creo que solo jamás estuviera buscando la Guerra Santa, que no, que había intereses económicos involucrados en eso, seguro. Si no, no hay recursos para hacer una Guerra Santa cruzando la frontera de Israel y matar a 2.000 israelitas en 4 horas. No. Hace falta gente que quiere ganar dinero para hacer eso y que le pone todos los medios. Pero bueno, que me da igual. Que, sí, complejo. Que al final es mi ego el que está hablando ahora. Es brutal, el conflicto es brutal. Ahora, este es mi ego. Sí. A mí yo me ha tocado vivir aquí, esto es lo que toca. Hay que des tu opinión, ¿eh? O sea, te quiero decir que esto, o la opinión de cualquiera. Si no somos el estado de vigilia, ¿vale? Ni el estado de sueño, cuando la gente introduce en sus vidas ayahuasca, peyote, para tener unas experiencias, para crecer, para querer crecer espiritualmente, no, esas experiencias que tienen no pueden ser también sueño. No puedo dar fe de eso, pero ten en cuenta que la presencia absoluta en ausencia de juicio, de ego, de observador, puede forzarse de una manera premeditada con recursos externos. Pues igual sí. No tengo ni idea de si la psilocibina o si el ayahuasca o si el peyote puede lograr esa deconstrucción del ego de manera ficticia o de manera provocada, hasta el punto en que cuando estás en esa presencia es la misma presencia que si lo logras de manera natural
por tu crecimiento espiritual. No tengo ni idea, porque no he vivido esas experiencias, entonces no te lo puedo decir. La historia de esto, yo tampoco, yo he vivido alguna, ¿no? Pero la historia de esto es que cuando esa experiencia, diríamos, termina, cuando el efecto de la planta o el efecto de lo que sea termina, diríamos, puede haber un pequeño cambio, pero vuelves de alguna forma a tener ese funcionamiento de la personalidad. Vamos a ver, si tú fuerzas... Es que las tribus amazónicas y todas estas se han metido de todo. Sí, claro, porque lo que buscaban era el ser con lo que es y la experiencia de esa presencia pura. Pero vamos a concretar el concepto. Tú puedes forzar a través de un elemento externo la ausencia de tu ego porque bloqueas la capacidad del observador, de manifestar al observador. Y como lo estás bloqueando, pues hay una presencia pura. Estupendo, maravilloso. Lo vives. Chachi piruli, se pasa el efecto y vuelves a ser tú con tu observador y no te puedes librar de él. ¿A qué te ha servido? Es que puede haber hasta un enganche. Pues sí, a tener esas experiencias a través de la droga, claro, porque del producto, vamos a decir. Claro, evidentemente la ausencia del observador es magnífica para tener paz, porque en una presencia plena lo que hay es solo presencia, con lo cual la paz es pura, es una paz pura. Pero claro, si esto solo lo puedes lograr metiéndote algo por algún sitio, pues ¿qué sentido tiene? Yo creo que el sentido que tiene la experiencia de la vida es que seamos capaces de llegar a ello por nosotros mismos, ¿no? Es mi modesta opinión. Pero repito, esto lo está diciendo mi ego. No tengo ninguna certeza de esto. Porque yo no me he metido todas esas cosas. También se me antoja eso, que si es inducido no vale. Tiene que ser de forma natural. Hombre, la ayahuasca, el peyote, la psilocibina, todos estos psicotrópicos están al alcance de la sociedad y la sociedad no ha mejorado por eso. O sea, que si de verdad esto hiciera mejorar la sociedad habría ido adoptando esto y habría mejorado. Quiero decir que igual que descubrimos la penicilina y dejamos de morirnos por infecciones, pues si esto fuera la cura del ego, el ego estaría desapareciendo, lo estaríamos extinguiendo con esa medicina, ¿no? O sea, que realmente una medicina no es. Es una trampa. Hay chamanes que han curado a mucha gente. Sí, de cosas, sí, pero no le han librado de su ego. Eso ya. Lo que han hecho, sí que es verdad que hay chamanes que los desenganchan de las drogas, sí, de cáncer y de todo. Sí, de muchas cosas, es cierto. Pero no tengo contexto experimental para poder deciros a dónde conduce. Mi sensación es que todo va por el camino más... o sea, las cosas suceden de la forma que van a suceder. Es como el agua, ¿no? Siempre busca el camino más corto, ¿no? Entonces, si de verdad la psilocibina, la ayahuasca o el peyote fueran la medicina contra el ego, ya la estaríamos tomando todos. Eso es lo que pienso yo, que a lo mejor no... Entonces, Y otra pregunta. Los maestros que tú has conocido, que tú has tocado, no lo que has leído ni nada, sino los maestros que tú has vivido, ¿hay alguno que te haya dicho que ha despertado o que está iluminado? Nunca. Entonces, ¿qué opinas de esa gente que dice? No, he conocido gente que se ha autoproclamado iluminado o maestro o... Vale, pues ya te aseguro yo, desde mi modesta opinión, ya te aseguro yo que yo jamás seguiría a una persona así. No te digo que tú no lo hagas, tú puedes seguir a quien quieras, pero yo, una persona que se autoproclama, yo ya sé que hay una presencia de ego tal que es incompatible con su iluminación espiritual. Porque los que conozco iluminados te dicen, no, tú eres mi amigo, yo te quiero, estoy aquí para acompañarte, para servirte. Digo, ya maestro, pero es que usted tiene la luz, yo no tengo nada, yo solo estoy aquí para ayudarte, tú me tienes para lo que necesites. Esa es la respuesta, nunca te van a decir. Y yo te digo, claro, y yo te digo que yo huiría lo más lejos posible. Porque, por ejemplo, a uno que estuvo en la luz y en la oscuridad fue Osho. Osho estuvo iluminado, luego se lo creyó y se desiluminó, se apagó. Y fíjate cómo acabó, muerto por una sobredosis de consumo de estupefacientes.
Yo Entonces, leí que la habían envenenado, no, ¿no? no, envenenado no, le estaban suministrando estupefacientes porque él los pedía. Claro. Se lo pasó muy bien, eso es cierto. Y hubo una época de su vida que era luz pura, luz pura. Pero se llaman maestros caídos, ¿no? Tú puedes ausentarte del ego y de repente la vida te coloca en unas situaciones en las que te vuelves a enganchar con la presencia y te enganchas con la observación y con la experiencia. Entonces, de engancharte a la presencia, te enganchas a la experiencia y ya ¡pum!, lo rompes todo. Vuelves a la experiencia, vuelves a la búsqueda de satisfacción, de ego, de creerte que eres alguien o que tienes que lograr algo. Un maestro nunca cree que tiene que conseguir nada, porque nadie que tenga un mínimo de luz espiritual cree que tiene que conseguir nada de su vida. Tú en tu vida no tienes que conseguir nada. Tú no estás aquí para conseguir nada. Y cuando tú te auto experimentes esta sensación de que no estás aquí para conseguir nada, serás libre. Perdona. No, yo lo que no entiendo, si lleva muchos años iluminado, por ejemplo, eso, que vuelvas otra vez a caer, eso. No, Porque, no lo entiendo porque, yo. porque No, claro, pues, vale. porque la estimulación externa a veces te sobrepasa. Y él tuvo una sobreestimulación brutal. O sea, él fue uno de los primeros iluminados que vino a Occidente y cuando vino él, bueno, fue a Estados Unidos y ahí tuvo una sobreexposición social, económica, le daban de todo, o sea, ahí eso le superó. A ver, somos humanos, nuestra carne mortal va a estar con nosotros hasta el último día que estemos en este mundo físico y luego volveremos a lo que somos eternamente. Pero mientras estemos en esta carne mortal, tú estás sujeto a esta experiencia. Claro, no es lo mismo que a ti te den un pinchazo con una aguja y tú dices, ¡au!, a que te cojan, te peguen un martillazo en un dedo o a que te aplasten la mano con un yunque. ¿Cuánta exposición al dolor te están dando? Pues a la experiencia del apego a la experiencia material también te puedes exponer ligeramente o sobreexponer. De hecho, esto lo habéis oído de mí un montón de veces, yo he escuchado a maestros espirituales defendernos cuando yo he visitado la India, diciendo, dejadlos tranquilos, que ya quisierais vosotros tener la capacidad de hacer el esfuerzo de crecimiento espiritual que hacen ellos teniéndolo todo allí, cuando vosotros aquí no tenéis nada que os distraiga. Si es que un hindú que nace en una familia humilde y lo llevan a un ashram y lo dejan para que lo eduquen, desde niño está educado en la ausencia de todos los estímulos que van a retroalimentar su ego y que lo van a apartar de la vida espiritual. Todo eso está apartado de él. Y yo, desde que nací, he estado sobreestimulado a la enésima potencia. Entonces, para ellos, el esfuerzo que yo puedo hacer por mi crecimiento espiritual tiene 1000 veces más valor que el que haga cualquier hindú que realmente lo ha tenido todo fácil desde que nació. Por eso, muchos maestros nos reprenden y otros nos defienden. Claro, esto es como lo mires. En el libro este que hemos comentado, dicen que los verdaderos iluminados, no sé, nadie se da cuenta. Nadie lo sabe, nadie lo sabe sabe. Es más, porque la no lo gente hacen notar. se cree que son tontos. Sí. ¿Por qué? Porque no reaccionan, Sí. porque no hacen cosas, porque no están en la vida, porque no... Sí, no se hacen notar, están como ausentes. Sí. Que los únicos que se dan cuenta son los que están iluminados también. O sea, que no... Pero ¿y entonces qué aportarían los que están? Ellos cumplen su rol. Ellos, cuando algo sucede, cuando tú estás presente, tú te dejas llevar por la vida. Entonces, cuando te toca enfrentarte a una situación, la resuelves. Y la resuelves desde una intuición que no es un diálogo mental ni una construcción de un personaje que quiere resolverlo de una determinada manera. No, desde lo más profundo del ser, en eso que está sucediendo, tú reaccionas intuitivamente de la mejor forma posible a lo que está sucediendo. Fijaros, el mayor problema que tenemos los seres humanos occidentales en la vida de la era moderna es que cuando no tenemos suficientes problemas siempre queremos crearnos más. O sea, el mayor problema que tenemos es que siempre estamos buscando más líos, más responsabilidades, más obligaciones, más, sí, nos da la caña, nos pone como motos, porque esa caña retroalimenta el ego, ¿vale? Entonces, este tipo de personas no construye nada,
no necesita nada, no quiere nada, no hace nada, no busca nada, no pretende nada, no quiere nada. Sucede y ahí están y reaccionan a lo que sucede. Espontaneidad. Pero claro, como ellos no buscan nada, pues las 748.000 decisiones diarias que tú tienes que tomar ante todas las cosas que has construido durante toda tu vida, ellos no las tienen. Están completamente ausentes de todo eso. Ellos están ahí comiéndose su arroz cuando se lo ponen por delante, si no van y lo piden o si no lo tal, están tranquilos, no tienen necesidad de más cobijo que dormir por la noche y no morir ni de frío ni de calor, y ya está, no les preocupa nada. No tienen que lograr nada, no tienen que sostener a nadie, no tienen que cuidar de nadie, no tienen ni que cuidar de sí mismos, solo evitar morirse. Ya está. No tienen ninguna otra ocupación. ¿Qué? Que no estoy de acuerdo con eso. Que esa gente seguro que hace muchas cosas. Hace muchas, Lo que pasa es que no pero tiene hace... la sensación de que las hace... Sí, se hacen pero a través pero de- hace muchas cosas en las que esté él, pero no las pretende él. Claro. No tiene la sensación de lo he hecho yo, esto ha salido gracias a mí. Eso no lo tiene. Pero no Tú, lo hace tan bien. fíjate, Es los comprometido. maestros espirituales que luchan muchísimo por tener grandes templos, a mí ya me dice que no están tan iluminados. Porque uno que está iluminado, pues si el templo se tiene que acabar, se acabará. Si tiene que venir dinero, vendrá. Si tiene que abrir un arquitecto que haga la obra, la hará. Y si no, no la hará. Yo no voy a estar todo el día buscando que esto se haga o se deje de hacer. Eso no es Eso no es. presencia. Eso no es hacerse. Eso es experiencia, Dicen los Vedas. eso es pretender algo, querer algo, hacerlo desde el ego. Entonces, yo he visto a maestros que adoraba caerse ante mis ojos, porque yo he conocido a algunos maestros que me han enseñado, me han cuidado, como si fuera muy cercano a ellos, y de repente un día les veo con una ansia de completar el templo, de no sé qué, y que hay que conseguir y qué tal. Digo, esto no, este no eres tú, ¿qué está pasando aquí? Y después de años, o sea que cuando lo conozco no es así, y 3 o 4 años después le veo esa actitud y digo, algo ha pasado aquí. Yo he dicho que somos carne, entonces puede estar iluminado, tener... Sí, tener una... Y a lo mejor después de 4 meses ahí peleando esto, el templo, de repente un día se despierta una mañana y dice, ¿qué estoy haciendo? Esto no soy yo. ¿Por qué dejo que mi ego me domine? ¿Por qué tengo que convencer a todo el mundo de que traiga recursos para hacer esto? Yo no tengo que hablar, si los traen, y si no, no los traen. Lo que deba ser, será. Yo tengo que estar aquí y ya está. Me ha tocado estar aquí, pues estoy, pero yo no tengo que hacer este templo. El templo se tiene que hacer y yo tengo que estar aquí. Yo no puedo estar perdiendo el rumbo por hacer el templo. ¿Me he explicado? Bueno. ¿Más cosillas o yo me tengo que ir? Se me ha ido la hora completamente. Todos tenemos momentos de esos. Ah, sí. Se Claro. me ha- Espera, no te...